La adoración tenía el padre Abraham. Vamos a leer el capítulo de Génesis, por favor, Génesis, vamos a abrir capítulo 22. Si alguien me presta, yo dejé la Biblia, aparece en la camioneta. ¿Una Biblia, por favor? Ahí no, ahí está mi Biblia, ahí está. Vamos a abrir en Génesis, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 1. Algo muy, pero muy interesante. Dice así: aconteció después de estas cosas. La historia de Abraham, ustedes, es excelente, es interesantísimo. Les recomiendo que lo lean. Tiene muchas cosas interesantes y algunas son realmente muy fascinantes y maravillosas. Bueno, ocurrieron muchas cosas en la vida de Abraham. Tuvo un hijo en su vejez, tenía más de 90 años, era casi de 100 años ya él cuando tuvo su hijo. Imagínense, su mujer tenía más de 90. Y encima que tenía 90 era estéril. Y para tener un hijo, ustedes saben que tiene que haber, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un, ¿verdad? No fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces dice, yo tengo 90 años y él tiene 100. ¿Cómo voy a tener en este momento gozo?, decía ella. Pues bien, lo tuvo. Y después de eso dice, y ahí aparece lo que pasa. Nació el hijo que se llamó Isaac, y le dice, aconteció después de estas cosas, lo que les comenté recién. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. 3 días de allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, 3 días de camino. Lean la Biblia, por favor, así no se aburren. Dice, al tercer día, estábamos en el versículo, 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué iban a hacer? ¿Ok? ¿En qué se traducía en este caso la palabra adoración? Un sacrificio. Y nada más ni nada menos que su hijo. Y eso era para él adoración. ¿Ok? Muy bien. Adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte que Jehová proveerá. Versículo: el ángel de Jehová a Abraham desde el cielo por segunda vez, ¿verdad? Desde el cielo. Y dijo: por mí mismo
he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense en ustedes, la adoración como nos lo enseña el padre Abraham. Abraham actuó en respuesta a una indicación de la palabra de Dios. ¿Quién le habló? Dios. Y le dijo algo. Abraham actuó en base a una respuesta. No fue algo que él mismo pensó hacer. Él actuó en base a lo que Dios le dijo. Fue una respuesta a una revelación de la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, a él no se le ocurrió, ¿sabe que yo voy a ir a ofrecer a mi hijo y le voy a ofrecer esto al Señor? No, él lo hizo porque Dios le dijo, no es algo que se le ocurrió a él. Él actuó en base a una revelación. La fe siempre y la acción consecuente presupone una revelación. Nosotros no tenemos que hacer lo que se nos ocurre. Algo tiene que estar revelado para que yo pueda actuar. ¿Se entienden? Hay mucha gente que inventa cosas para hacer para Dios que nunca fue indicado en su palabra. Que una persona actúe sin indicación de la palabra es presunción. Si sacamos la fe de Abraham en la revelación, ¿qué sería esto que él iba a hacer? Una vez me acuerdo cuando subió recién como presidente Barack Obama, cuando se burlaba de la Biblia y de la palabra de Dios, agarró y para justificar el hecho que la palabra de Dios estaba desfasada en el tiempo, él agarró y puso como ejemplo este tema que hizo Abraham. Y se burló él y dijo, si nosotros vemos que Abraham está sobre las torres, ahí, ¿cómo se llama esta? No, ya no estaban mal las torres gemelas. Hay una torre muy alta ya y dijo, si vemos a Abraham en esa torre y vemos que él está por matar a su hijo, nosotros vamos a llamar a la Sociedad Protectora de los Menores y vamos a hacerle que le tomen preso a Abraham. ¿Por qué? Porque la Biblia está desfasada en el tiempo. Por supuesto que de esa manera sí. Si sacamos la fe de Abraham, esto sería un intento de homicidio. ¿Quién va a aceptar que Dios le dijo que le ofrezca a su hijo? Me imagino, es más, muchas gracias. Me imagino, si Sara hubiera sabido lo que iba a hacer Abraham, y hubiera entrado en crisis. Encima que nunca tuvo hijo, y que Dios le dio un hijo a los 90 años, ahora a vos, Abraham, se te ocurre matarlo, estás loco. Con el papá que ya estaba desvariando, él ya no escuchó la voz de Dios. Aquí Abraham actuó en base a una revelación, y hizo una locura, pero probando su fe. Y eso que hizo Abraham en base a la voz de Dios se llama adoración. Pero cuando actuamos, tiene que haber una revelación. Dios le dijo. La adoración del Señor, al Señor como también el servicio al Señor, deben ser guiadas por la palabra de Dios. Ok, estamos en concordancia igual que Caín. ¿Entienden? Abraham actuó en base a lo que Dios le pidió. A él no se le ocurrió hacer eso. Nosotros no tenemos que inventar cosas. Tenemos que ver lo que dice la Biblia y en base a lo que dice la Biblia actuar. Quizás podemos ser creativos en la forma. ¿Se entiende? Y vamos a ir viendo más detalles. Quizás en la forma, pero en el fondo esto sí debe ser así. Y a veces lo que hacemos nosotros es locura, es tontería para el mundo. Tal es así que tenemos que obedecer la revelación de Dios. La autoridad del creyente en cuanto a la adoración y servicio no proviene de tradiciones humanas, no importa cuán antiguas y venerables éstas sean, ni tampoco de los razonamientos sutiles de la sabiduría humana, por más dignas que fuesen, sino de la clara revelación de la palabra de Dios. Primer punto, lo que tenemos que saber, para actuar, para adorar al Señor, tenemos que actuar obedeciendo en base a una revelación, en base a lo que la Biblia dice. Muy sencillo, no es muy complicado. Tenemos que leer la Biblia. Segundo punto, la adoración se halla condicionada por la fe y la obediencia a esa revelación. Fíjense en lo que dice el versículo 3. ¿Quién me puede leer el versículo 3, por favor?
razonar. Fíjense ustedes, Dios le dijo, ofréceme a tu hijo. Abraham no se puso, qué bárbaro, Señor, ¿cómo me vas a pedir semejante cosa? Lo que costó que me des un hijo y ahora me pedís que lo mate. Déjate embromar. Él no se puso a cuestionar, a razonar. Nosotros razonamos lo que dice la Biblia, ¿sí o no? No os unáis en yudes igual con los incrédulos. Pero es tan bueno o es tan buena. Lo único que le falta es Cristo, o sea, le falta todo. Comenzamos a razonar la palabra de Dios, a cuestionar a ver si la cumplimos o no la cumplimos. Aquí Abraham nos enseña una cosa: el verdadero adorador escucha la revelación y obedece inmediatamente. Al día siguiente, Abraham se levantó temprano, dice, enalbardó su asno, puso a su asno ahí, no le dijo a nadie y se fue. La respuesta de Abraham fue incuestionable, pronta y cabal. Verdadero adorador, el que adora al Señor, no anda con vueltas, hace las cosas para el Señor. Y eso se llama fe. Sin vacilar obedeció al mandato de Dios, se levantó, fue muy de mañana, enalbardó el asno, cortó la leña para el holocausto, o sea, se preparó completo, detalladamente, necesitaba un cuchillo, necesitaba asno, necesitaba fuego, porque ahí no había fósforo, tenía que llevar el fuego encendido. Ellos mantenían el fuego encendido porque no había fuego. Entonces ellos mantenían siempre encendido y tuvo que llevar, imagínense, 3 días de camino, él caminó. 3 días se fue con el fuego encendido, con la leña sobre el hombro, y agarró a 2 personas que le ayudaran. Y tomó a Isaac, a quien Dios le había dicho, y lo llevó. El escritor inspirado lo describe así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. En otras palabras, Abraham hizo algo en respuesta a lo que Dios le dijo, a la palabra de Dios. Y primero, actuó en base a una revelación, no fue su ocurrencia. Segundo, obedeció inmediatamente. ¿Se entiende? Inmediatamente. Por lo tanto, una pronta e incuestionable obediencia a la voluntad conocida de Dios, tal como se haya revelado en su palabra, es indispensable para una verdadera adoración. Una cosa es saber lo que Dios ha revelado con respecto a la adoración y otra muy distinta, volverse de todos los enfoques humanamente concebidos y actuar pronta y cabalmente de acuerdo a esta revelación divina. Esto es fe. El creyente que adora y vive en adoración al Señor. Ayer hablábamos que la adoración es constante. Cada segundo de los 60 que tiene un minuto, cada minuto de los 60 que tiene una hora, y cada hora de las 24 que tiene el día, y cada día de las 7 días de la semana, el corazón del adorador está en constante servicio a su Señor. No importa que esté en el trabajo o en la casa, en la familia o en la iglesia, él está sirviendo al Señor siempre. Eso es fe. Eso es fe. Primero, uno actúa en base a una revelación. Segundo, uno actúa rápido, no anda con vueltas. Aquel creyente que no sé, me voy, no me voy, hago, no hago, obedece al final, pero obedeció negligentemente. Dios entonces rechaza, porque Dios exige. Dios no anda con vueltas y no quiere ver pusilánimes. Esa es la realidad. Tercer punto, la adoración involucra un presente costoso a Dios, tú único, Isaac, a quien ama. ¿Quién es Dios para saber realmente el amor que tenía Abraham por Isaac? Él nunca tuvo un hijo con Sara. Lo que más él quería durante toda su vida era tener un hijo con Sara. Miles de experiencias tuvo con Sara. La Biblia registra la experiencia. Y ahora Dios le da. Y Dios le dice, ofrecémelo en holocausto. Dios te pide lo más preciado de tu vida. Eso es lo que Él quiere. La adoración involucra un presente costoso. Realmente a Dios no le interesa que vos le ofrezcas lo que te sobra, lo que es barato, lo que nos sirve. Es nuestro Dios. Y Él le pidió a Abraham lo más preciado. Si Abraham mataba, y yo digo, tanta fe tenía Abraham en Dios, que aun si él lo llegaba a matar, él sabía que Dios era poderoso para resucitarlo. Él sabía perfectamente. Porque no solamente podía pensar, me va a dar otro hijo. Le va a hacer a Sara que tenga otro hijo. Aunque le dé otro hijo, no va a ser igual que Isaac. ¿Por qué? Porque él fue el primero. Y uno ama a su hijo. Y Dios le pidió lo más preciado, que
que él tenía. Dios quiere en la adoración que le des un presente costoso, y eso no significa dinero. Acá Dios no le pidió dinero a Abraham, le pidió su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo competía con Dios. ¿A quién realmente Abraham adoraba? ¿A su hijo o a Dios? Vamos a probar a Abraham, ofrécemelo. Dios quiere que le ofrezcas aquello que puede competir con él. No sé qué es. Puede ser tu trabajo, puede ser tu hijo, tu hija, puede ser, no sé, un muchacho, una chica. Puede ser algo que te esté apartando del Señor. ¿Qué te puede apartar del Señor? Una chica, un muchacho. Pues hay muchos que se apartan del Señor por eso. Y dejan de servirle por causa de un muchacho o una chica. Eso no es adoración. Eso significa que el valor que Dios tiene para vos es pobre, es poco. Sos un falso adorador si eso te aparta. Isaac era para Abraham su único y amado, el tesoro de su corazón, su posesión más querida, en quien estaban centradas todas sus esperanzas. Nosotros a esta altura lo único que pensamos es en nuestro hijo y queremos dejarle todo para nuestro hijo. A nosotros ya no nos interesa trabajar para nosotros, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo quiero dejarle todo a mi hijo, quiero que él esté bien, contento, feliz. Así era Abraham con su hijo. Su corazón estaba prendado a su hijo y sin embargo Abraham evidenció su disposición de dar a Dios el mayor tesoro de su corazón. Dios tuvo el cuidado de destacar este aspecto de su adoración. Pues él dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Se entiende? Tercer punto. La adoración involucra un presente costoso. Cuando le vas a dar a Dios algo, y no estoy hablando de la ofrenda, estoy hablando de la adoración. Porque la ofrenda también es la adoración. Dale lo máximo, lo que cuesta, lo preciado, no lo que te sobra, no aquello que no es lo máximo. La adoración no es una cosa barata que puede ser ofrecida irreflexiva y descuidadamente, sin percepción alguna del sacrificio propio que involucra. David comprendió este aspecto de la adoración y declaró, no ofreceré a Jehová, a mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Segundo Samuel 24:24. Cuando él iba a ofrecer el sacrificio, le fue a un lugar a pedirle el terreno para ofrecerlo, porque Dios le dijo que en ese lugar quería que le ofrezca el sacrificio. Y él se fue y habló con el propietario, mira, yo quiero que me vendas este terreno. Y como él era el rey, le dice este hombre, no, rey, vení, te lo doy, todo es para vos. Él le dice, no ofreceré al Señor algo que no me cueste. David hizo eso, ahí está, 2 Samuel 24:24. Cuarto punto, la adoración requiere una separación voluntaria. Una separación. Versículo 5, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién me puede leer, por favor? Bien rápido. Entonces mis siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Fíjense ustedes, los dos siervos que están ahí, se iban con él y él les dice, bueno, cuando vio desde lejos el lugar que Dios le indicó, le dijo, bueno, ustedes se quedan aquí y yo voy a continuar para adorar con Isaac. Los dos siervos representan las cosas que combinan para impedir al creyente al entrar al lugar santísimo para derramar su corazón en adoración. La adoración requiere separación. Al igual que Abraham, cada cristiano debe decir resueltamente a sus ocupaciones domésticas, comerciales y pasatiempos, esperad aquí mientras que yo voy y allí adoro. ¿Qué significa esto? Significa que hay un momento en que nosotros tenemos que dejar de lado todo. Trabajo, ocupaciones, familia, esposa, hijos, enamorado, enamorada, para ir y entrar delante de Dios. Nosotros allá en la Cena del Señor, como hoy acá, solemos decir algo. Y decimos lo siguiente, Señor, señora, muchachos, chicas, estamos en la Cena del Señor. La palabra de Dios dice que cada vez que hagamos estas cosas, lo hagamos para recuerdo de Él. Cuando partimos el pan, tenemos que recordar su muerte. Cuando tomamos el vino, lo mismo. Y proclamamos su resurrección. Pero ¿saben qué? Cuesta tanto durante una hora mantener la mente solamente en eso. ¿Cuántas comidas se han hecho en la Cena del Señor?
en su mente. Cuando llegue a casa tengo que poner la papa a hervir y encima y después el fideo y hacer la salsa rápidamente, porque antes de la 1 todos van a llegar a casa. Ahí estamos en plena cena del Señor. Y está pasando el pan y vos estás cerrando los ojos y por supuesto parece que estás orando, ¿verdad? Pero estás resolviendo el problema de la comida de tu casa del domingo. ¿Sí o no? O si no, tenés que hacer un negocio. A los varones les pasa mucho también eso. O tienen que resolver un problema de negocios. Entonces está ahí con los ojos cerrados preocupándose a ver cómo voy a cerrar este negocio, cómo voy a hacer para que este señor acepte la propuesta que le voy a dar. Y estamos en la cena del Señor, muchas veces se resuelven muchas cosas. Lo que Abraham nos enseña es cuando vamos a ofrecer a Dios una adoración, un servicio, hay un momento en que tenemos que decir estas cosas, quédense aquí, yo voy a seguir y voy a adorar al Señor. Dejar de lado todo, no importa. Y eso es adoración. Requiere una separación mental. No importa lo grave de la situación o lo difícil que está. Lo importante es que se separe y estemos a solas, totalmente concentrados con Dios y con el objeto del sacrificio. Todos somos conscientes en mayor o menor medida de los pensamientos intrusos que a menudo intentan, aún nuestros momentos más santos, desviar nuestras mentes para que no se ocupen exclusivamente de Dios, olvidando todo lo demás. ¿Se entiende? Cuarto elemento. El primero era actuar en base a una revelación. ¿Sí? Si la Biblia dice, en base a eso vamos a actuar. No vamos a inventar lo que queremos hacer nosotros. Segundo, obedecer inmediatamente, ¿verdad? ¿Sí? Segundo punto, inmediato, sin dudar. Tercero, nuestro presente a Dios debe ser costoso. No vamos a darle lo más barato, vamos a darle lo que no nos cuesta. Cuarto, requiere una separación. Quinto punto, ¿qué dice Abraham? La adoración exige una renuncia absoluta del yo en toda su forma. Claro que sí. Cuando Abraham dijo que iba a adorar, él sabía que ello significaba matar a su hijo. Y aquello que implicaba dejar de lado todo lo que Dios, todo lo que él más quería porque Dios se lo pidió. Porque Dios le dijo que lo haga. Eso significa negarse a sí mismo totalmente. Jesucristo decía eso, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Además está decir que esta abnegación del yo es totalmente opuesta a la carne, su voluntad propia, su amor propio, su individualismo. No debe haber intromisión alguna de la carne en la verdadera adoración espiritual. Así como Abraham, mediante el acto de ofrendar a su hijo, negó resueltamente la apelación de la carne a un individualismo, del mismo modo cada creyente debe reconocer que el verdadero adorador es quien en espíritu sirve a Dios y se gloría en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y eso lo dice el apóstol Pablo. O sea, hay que dejar de lado los deseos de la carne. Aquí Abraham, cuando le va a ofrecer a su hijo, todas sus esperanzas estaban puestas en él. Todo era el futuro de su vida. Sin embargo, él tuvo que dejar de lado su yo, el ego, el yo, para poder ofrecer. Quinto punto. Sexto, estamos a punto de terminar. La adoración glorifica a Dios. Fíjense en el versículo 16 al 18. ¿Quién puede leer? ¿Quién puede leer el 16 al 18? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, y por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia procederá a las puertas de sus enemigos. Fíjense en ustedes esta revelación que Dios le da. Ahora terminó la adoración. Abraham hizo todo lo que Dios quería y lo hizo como Dios quería y en el momento en que Dios quería. Y Dios entonces gozó. La acción de Abraham trajo gozo en el corazón de Dios y Dios le dio todo. Y le dice, por cuanto eso hiciste, ahora sé que temes a Dios. Poseerá la puerta, le bendijo, te bendeciré. Como las estrellas del mar. Un hijo no, va como las estrellas del mar. Va tu pueblo que va a salir de vos va a poseer las puertas de sus enemigos.
O sea, este acto que hizo Abraham deleitó el corazón de Dios. O sea, la adoración verdadera glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Fíjense que Abraham no tomó una guitarra y comenzó a cantar para adorar a Dios. No cantó canciones. Podíamos entrar en duda con David, porque sí él adoraba y cantaba salmos. Pero en este caso hay una adoración donde el corazón del adorador estaba quebrantado, estaba triste, estaba, ¿cómo se dice?, presionado, pero confiado en Dios. Y Dios vio esa adoración. ¿Por qué? Porque actuó en base a lo que Dios le dijo que haga. Y Dios aceptó lo que hizo Abraham porque hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y Dios fue el que detuvo la mano de él para que no haga todo lo, porque él estaba dispuesto aún a matar a su hijo. David, por el Espíritu, pudo comprender esta verdad, pues dijo por medio de él, el Espíritu, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Temes a Dios. La adoración esta que estamos hablando, si lo hacemos de esta manera, glorifica a Dios, y el corazón de Dios goza. Y ese gozo del Espíritu Santo, que es el gozo que estamos hablando, se transmite en el adorador, y el creyente, verdadero adorador, tiene un gozo continuo, porque cada minuto, cada segundo, cada hora, él está viviendo en adoración a Dios. Él hace lo que Dios dice. Aunque esa acción a él le pone triste porque tiene un precio alto que pagar, lo único que él está haciendo es la voluntad de Dios. Aunque le pone triste quizás cosas que él tenga que dejar. Muchas veces nosotros entramos en... nos pone triste el hecho que, por ejemplo, ¿verdad?, nos guste una chica, nos guste el muchacho, y bueno, no es la voluntad de Dios porque su palabra nos muestra que no es eso lo correcto, y yo tengo que dejar. Y sí, me pone triste porque yo quiero estar con esa chica, yo quiero estar con ese muchacho, pero me pone triste porque no estoy. ¿Por qué? Porque Dios no me lo deja, porque no es correcto. La Biblia dice que no es así. Sin embargo, ese acto de hacerlo porque Dios lo dijo, pone gozo al corazón de Dios, y el Espíritu Santo te transmite ese gozo, que aunque no tengas lo que tu carne pide, tu corazón se siente en paz y en gozo porque vos lo estás haciendo para Dios. La adoración resulta en bendición para el adorador. Claro, y ahí, si hacemos lo correcto, vemos los resultados, ¿verdad? Que Abraham inclusive pasó a ser llamado amigo de Dios. En primer lugar, Dios le devolvió a su hijo, porque Dios no es deudor de nadie. ¿Cuándo murió realmente Isaac para Abraham? A ver, ¿cuándo murió? ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo él decidió? ¿Cuándo murió? A ver, Miguel. En el momento que él recibió la orden de Dios, Isaac murió para Abraham. Porque él conocía a Dios. O sea que cuando él recibió ese puñal en su corazón, cuando Dios le pidió. Y Dios le pidió lo más preciado. Él ya estaba triste durante los 3 días de camino. Él ya estaba triste cuando iba caminando, él estaba mal, pero él lo estaba haciendo. Hermanos, fíjense en ustedes, acá hay una adoración que Dios resalta en su palabra y encima bendice al adorador, y este adorador iba triste, iba amargado. ¿Se dan cuenta que la adoración no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con música, tiene que ver con obediencia a la palabra de él? Todos los que le honran serán honrados por él en recompensa. Dios derrama su bendición sobre el verdadero adorador. Y cuando Dios devolvió el hijo a Abraham, fue más profundo el gran valor con que le veía. Miren ustedes cómo le habrá visto Abraham después a su hijo, ¿verdad? Cuando venía. Yo me imagino que la tristeza que durante 3 días le llevó para sacrificarle fue un canto de júbilo y de alegría cuando regresaban. Imagínense lo que habrá sido. La parábola del hijo pródigo se queda corto acá con este acto de Abraham, ¿verdad? Y esa adoración. El Señor le retornaba al que para él hacía 3 días, ya le consideraba muerto. Eso está en hebreo,
Muy bien, y resumiendo, la revelación se halla, 7 puntos importantes. La adoración se halla basada sobre una revelación de Dios. Dios le dijo, no la inventamos nosotros. Nosotros no inventamos nada. Tenemos que obedecer lo que Dios dice. La adoración se halla condicionada por la fe y la obediencia a esa revelación. Pronta, rápido, sin dudar. Hacer lo que Dios dice. La adoración involucra un presente costoso. ¿Se acuerdan de eso? La adoración requiere una separación voluntaria para Dios. La adoración proclama el renunciamiento al yo. Y por supuesto los resultados. El adorar a Dios correctamente glorifica a Dios, y el último punto es que resulta en bendición para el que adora correctamente. Así que, hermanos, cuando nosotros vamos y vemos la televisión y vemos esas iglesias donde se dice, bueno, vengan, adoremos, eso quizás podemos llamarlo alabanza o algo que aún satisface tu carne, pero eso no es adoración. Adoración es servicio. Y el verdadero adorador es aquel que todos los días va a su casa a obedecer la palabra de Dios, dejando de lado su yo, su ego, y hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Tenemos un mandato, evangelizar. Tenemos otro mandato que es discipular. Y tenemos otro mandato que es el congregarnos y amarnos entre nosotros, porque eso también es un mandato para la iglesia.